Bueno, el maestro que estaba listo para presentar creo que no va a poder. Tiene problemas técnicos, por lo que para respetar el tiempo de todos los participantes vamos a dar inicio. Si me permiten. Sí. Ok. Bienvenidos a todos los participantes a la sesión 8 del seminario Fuentes, Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica. Es un placer tenerlos con nosotros el día de hoy, martes 9 de abril de 2024, y continuar explorando temas tan relevantes que involucran la historia, educación y la nueva escuela mexicana. Antes de comenzar y presentar a nuestro ponente de hoy, me gustaría hacer algunas recomendaciones generales para asegurar que todos tengan una experiencia exitosa durante la sesión. Por favor, recuerden que el nombre con el que se registren al inicio e ingresen a la sesión será el que aparecerá en la constancia al término del seminario. Asegúrense de utilizar el nombre completo y correcto para garantizar la precisión en su documentación. Durante el desarrollo de la sesión, estaremos enviando un formulario a través del espacio de preguntas y respuestas en la plataforma de Teams. Les pedimos que se tomen un momento para completarlo y justificar así su asistencia a la sesión. Esta información es importante para nuestros registros y para el seguimiento adecuado del evento. Los invitamos a participar activamente utilizando el espacio de preguntas y respuestas para escribir sus dudas y comentarios respecto a la sesión. Al finalizar la presentación, tendremos un tiempo dedicado a plantear estas preguntas al ponente para que pueda brindarnos respuestas. Ahora es un honor para mí presentarles al ponente de esta sesión, quien es una destacada figura en el ámbito de la investigación y la docencia, con una amplia trayectoria académica en temas relacionados con la educación y la historia del normalismo en México, y para lo cual me permitiré leer una breve semblanza. El doctor Javier Arnulfo Morales Dueñas es profesor investigador de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas. Licenciado en Educación Primaria por la Normal Rural Zacatecana, maestro en Filosofía y doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, con una especialización en Enseñanza de las Ciencias Sociales por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. El énfasis en sus investigaciones atiende la historia social y biográfica de la educación de los siglos XIX y XX. En particular, trabaja el proyecto de la Escuela Rural Mexicana. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, Perfil PRODEP, miembro de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, asimismo de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA por sus siglas en inglés, y es asociado titular del Consejo Mexicano de Investigación Educativa COMIE, integrante de la red de especialistas en docencia, difusión e investigación en enseñanza de la historia, REDIE. Presidente del Consejo Estatal de Cronistas e Historiógrafos de las instituciones formadoras de docentes del Estado de Zacatecas. Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Exalumnos Emiliano Zapata de la Normal Rural de San Marcos. Líder del Cuerpo Académico en Formación, NRGMR S7, Didácticas para la Construcción del Saber Histórico. Además, es subdirector académico de la Normal Rural General Matías Ramos Santos y coordinador general del Archivo Histórico Institucional. Autor de los libros en el 2018, La Semilla en el Surco, José Santos Valdés y la Escuela Rural Mexicana, 1922-1990, en el 2022. Hijos del Arado y del Sol, Escuela Elemental Agrícola de Bimbalete, Zacatecas, en 1938-1940, coordinador de la obra en el 2022, Centenario de las Normales Rurales, Procesos, Miradas y Latitudes, que abarcó un periodo de 1929 a 2022. Perdón, 1922 a 2022. Coordinador del libro en el 2023, El papel de la memoria, Archivo Histórico Institucional, maestro Antonio Ábalos Arenas, de la Escuela Normal General Matías Ramos Santos. Y el día de hoy nos acompaña con la sesión titulada La Escuela Rural y la Nueva Escuela, entre paréntesis, entre comillas, mexicanas. Notas en retrospectiva. 1922-2022. Y sin más preámbulo, los dejo con el doctor. Adelante.
Su micrófono, por favor. Ay. Buenas tardes. Es un gusto estar en esta sesión del seminario, donde trataré de abordar algunas eh, ideas sobre lo que considero establece un puente, un nexo entre dos grandes proyectos educativos, acercándonos desde la historia de la educación, de aquella arquitectura que se estableció al margen del proyecto postrevolucionario, conocido como la Escuela Rural Mexicana. Trataré de establecer algunos puentes con lo que hoy tenemos como una realidad actual, cotidiana, en lo que hoy se ha denominado la nueva escuela mexicana. Dos proyectos que llevan por adjetivo un contenido nacionalista, que trata de adjetivarlas como algo propio, una construcción local, nacional, y en ese sentido, bueno, trataré de encontrar algunos elementos que conecten ambos proyectos, partiendo del supuesto de que la escuela rural mexicana representa el origen histórico de lo que ahora trata de configurarse como la nueva escuela mexicana. Eh, esta, eh, esta perspectiva histórica busca establecer asimismo un camino que se ha andado de la mano entre la formación de profesores y la educación que hoy conocemos como básica, particularmente lo que tiene que ver con la escuela primaria. Inicio mostrando un pequeño fragmento de un texto de Ignacio Manuel Altamirano, que escribe en 1862, fragmento del texto El maestro de escuela, el cual creo que ayuda a entender los virajes entre la concepción del papel de la escuela, entre el viejo régimen y el régimen político que emerge a la sombra de la Revolución Mexicana. Dice este fragmento: ¿y cuántos habitantes tiene este pueblo?, pregunté. Tendrá unos 3,000, con las cuadrillas cercanas, contestó el cura. Es grande, dije. Sí, señor, es grande, añadió el preceptor. Concurren a la escuela regularmente de 200 a 300 niños, un número bastante crecido. ¿Y aprenden a leer y a escribir? A leer muy pocos, solo los que tienen silabarios y catones, a escribir menos, porque como no me dan papel, ni tinta, ni plumas, nada puedo hacer. A los demás les enseño solo el catecismo del padre Ripalda. Con eso es más que suficiente, interrumpió el cura. Estos son unos animales que ni aprenden bien, ni sacarían provecho de la lectura, ni la escritura. Sin embargo, señor, dijo el maestro, tienen muy buenas disposiciones. Hay algunos niños muy vivos y que aprenden muy pronto, pero como no hay libros, eh, este pequeño pasaje permite bosquejar esta escuela llamada rudimentaria de finales del siglo XIX, que está presente escasamente en el país, pero en el cual es evidente que no hay todavía una presencia de lo que hoy podemos llamar separación entre iglesia y Estado, o el marco que reviste la escuela pública actualmente en México desde el artículo 3º, que nos permite entender la escuela desde una perspectiva de la laicidad. Asimismo, pues como podemos observar, los materiales de enseñanza no son propiamente materiales pensados para un aprendizaje de los infantes más allá de lo que se puede construir desde una moral religiosa. Y el papel del instructor, por lo regular maestros empíricos, tiene una función bastante supeditada solamente a juzgar por el texto. Es un
material que sugiero a todos nuestros estudiantes revisar en alguna oportunidad. El papel de la escuela pública, como la conocemos hoy, ha sufrido obviamente grandes cambios a lo largo de un siglo, poco más de un siglo, de operar en el territorio nacional. Y es aquí donde me gustaría hacer una precisión de lo que va a empezar a constituir un proyecto que no nace por decreto, sino que empieza a gestarse en la acción. En 1911, en el ocaso del régimen porfiriano, se aprueba que el Ejecutivo Federal ofrezca enseñanza fuera de la jurisdicción del distrito y los territorios, y digamos que con esto comienza un primer intento de escolaridad emitida desde el centro entre las regiones. Pero a este proyecto, un proyecto bastante limitado, tenía una connotación estrictamente instructiva, ¿no? Este proyecto escolar se definió como escuelas rudimentarias, comienza en junio de 1911 y tiene tareas muy específicas: enseñar a hablar, leer, escribir en castellano y ejecutar operaciones fundamentales aritméticas. Asimismo, tiene un marco curricular bastante definido y limitado, porque lo que se busca es que tengan rudimentos mínimos la población que está por lo regular fuera o al margen de una historia de escolaridad en los territorios del país. Básicamente busca preparar a campesinos e indígenas para ser sujetos de explotación laboral. A partir de 1921, con el nacimiento de la gran central educativa que nace a la sombra de la revolución, me refiero a la Secretaría de Educación Pública, la, la, la federación comienza a promover, no se ve la presentación, perdón. No, maestro, de hecho, por eso me permití mandarle mensaje, puesto que solo vemos sus iniciales. Ah, caray, estaban observando Sí, sí, pensé que estaba haciendo un intro y dije, ahorita, pero si no, si gusta o mandármela a mí o a los organizadores. A ver. Ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ok, Es, sí, sí, bien. Este contraste me parece importante precisarlo. Hay historiografía que sugiere que estas escuelas rudimentarias del ocaso del Porfiriato son el preámbulo que da origen al proyecto de la Escuela Rural Mexicana, lo cual me parece una equivocación, por lo que trataré de ir desarrollando en lo que es el proyecto. En 1921, con el nacimiento de la Secretaría de Educación Pública, se hace por primera ocasión un reconocimiento de que la escuela debe de ser una institución que rebase el ámbito de la instrucción. Debe de convertirse en un filtro o un puente que permita transformar no solamente el entendimiento, el conocimiento de los infantes, sino abarcar en su dimensión más amplia a lo que se define como la comunidad. Establece valores, que sea instructiva, utilitaria, disciplinaria, y empieza a utilizar categorías como socializante de la cultura. Busca que las comunidades que han estado marginadas del proceso educativo formen parte de una dinámica que transforme la vida pública a nivel nacional. Para ello es interesante ubicar cómo está el país a inicios del siglo XX en cuanto al tema educativo. Hablamos de una composición donde 7 de cada 10 infantes en edad escolar no cuentan con un lugar en la escuela, y por lo regular estos porcentajes forman parte
de familias que no han tenido una participación históricamente en el mundo de la escolaridad. Esta población tiene otra peculiaridad. Está ubicada por lo regular en un contexto geográfico distribuido en una multiplicidad de pequeñas localidades, es decir, fuera de las zonas urbanas de las entidades federativas y de la capitalina del país. Es población que vive en el mundo rural y es justamente esta población la que ha estado marginada históricamente de ese proceso de escolaridad, entendiendo o asumiendo, como mucha literatura de la época nos muestra, que la educación pública ha sido concebida más que como un derecho, estrictamente como un privilegio destinado para un reducido sector de la población. A partir del nacimiento de la Secretaría de Educación Pública, comienza un fenómeno que empieza a marcar una diferencia en el mundo rural y a nivel nacional. Primero, y esto me gusta señalarlo, es que comienza un fenómeno donde aparece la escuela o nace la escuela donde no existía. Esto gracias a la Central o Secretaría de Educación Pública, que se convierte en el referente o en la representatividad del artículo 3º constitucional de 1917. Cuando la Secretaría nace en esta perspectiva de no violentar, de respetar la libertad de las entidades y la libertad de los municipios de hacerse cargo de su propia educación o de la educación de su población, José Vasconcelos promueve una política de firma de convenios de federalización de la enseñanza, con los cuales, en términos muy pragmáticos, lo que hace es, sin violentar la autonomía de las entidades, les ofrece recursos para que el gobierno federal comience a fondear o a cubrir salarios de profesores y escuelas. De esta manera comienza una expansión del proyecto educativo que nace en el centro desde la Secretaría de Educación Pública por todas las regiones del país. Aquí tendrán lugar destacado, sobre todo en el periodo de 1921-1943, los titulares de la Secretaría de Educación Pública. Los muestro porque me parecen que es un referente valioso a considerar para entender las implicaciones que tuvo la escuela en este periodo de 2 décadas que se convirtieron francamente pues, en una epopeya revolucionaria que se hizo sentir en todo el territorio nacional gracias a la pequeña escuela rural. Porque el perfil de estos personajes que asumieron las riendas de la gran central educativa, poco a poco generarían un fenómeno que Arnaud define como la centralización educativa o la federalización educativa, dependiendo el momento que se genera un fenómeno que podemos apreciar hasta la fecha, una dependencia cada vez más evidente del presupuesto de la federación para absorber las necesidades que implica la escuela pública. Este periodo de 2 décadas es muy interesante porque vemos cómo estos personajes son quienes logran dar contenido a un proyecto que se desdibuja a partir de la década de los 40, particularmente con Octavio Béjar Vázquez. ¿Por qué se desdibuja? Porque a partir de 1921 comienzan a emerger proyectos educativos volcados a reconocer las necesidades que tienen en el mundo rural específicamente, que es el 70% del territorio nacional y 70% en números amplios de la población del territorio nacional, que requieren una escuela que atienda el contexto, una escuela que se oriente por las necesidades, una escuela focalizada o una educación focalizada a las necesidades culturales, económicas, políticas, sociales de las distintas regiones del territorio nacional. Esto que menciono, pues en realidad es un señalamiento que el Magisterio Nacional ha mantenido vivo por décadas y que conecta mucho con lo que ahora vemos. Y así se van gestando instituciones que tienen marcos curriculares, propuestas específicas de sus pretensiones
como unidades de educación que atienden esa realidad social y que se distancian de las propuestas educativas de instituciones urbanas. Pero en la década de los 40, esto se desdibuja y se convierte en una política que construye marcos curriculares homogéneos indistintamente la ubicación o el marco de aplicación de la educación pública. Este proyecto de la Escuela Rural Mexicana, particularmente comenzando por la Escuela Primaria Rural, es interesante señalar que no tiene un acta de nacimiento. No tiene un acta de nacimiento y lo podemos observar a pesar de que hay un reconocimiento federal de atender a quienes han sido marginados de la escolaridad en México desde 1921 con esta Secretaría Federal. Es hasta 1923 que el presidente Álvaro Obregón, en su informe de gobierno ante el Congreso, es cuando por primera ocasión habla de las escuelas rurales. Previo a esto, indistintamente se habla de escuelas rudimentarias, de escuelas del campo, eh, pero es hasta 1923 que ya se empieza a nombrar al proyecto como se conocerá a partir de ahí con mayor fortaleza, escuelas rurales. Esta escuela rural que empieza a cobrar cada vez mayor identidad, se empiezan a definir desde la política federal de la SEP, desde instancias de difusión como la revista El Maestro Rural, desde publicaciones para infantes como Simiente, aquello que la hace específica entre la escuela que viene del siglo XIX, del porfiriato y de la que hay en otras latitudes. México entra a partir de este proyecto de la Escuela Rural Mexicana en un fenómeno que se vive en realidad a nivel latinoamericano de llevar la escolaridad a los campos, ¿sí? Esta escuela tiene entre sus valores el ser una escuela instructiva que enseña nociones que dignifiquen al individuo con método y programa escolar, pero también de ser una escuela utilitaria que atienda esas necesidades, particularmente del modo de vida agrícola y de promoción de algunos elementos industriales de acuerdo a la región y las materias primas de cada zona, lo que hace que la escuela rural no promoverá los mismos métodos para hacerse eficiente, porque esto depende de cada una de las regiones. Hay eslogan de los años 20 que señala que la escuela rural mexicana o en esta escuela es tan importante aprender el alfabeto como aprender a criar un pollo. Más o menos esa es una noción del papel utilitario de la institución, pero también de ser disciplinaria, de ser una institución formativa en hábitos, en deberes, en obligaciones mutuas, de responsabilidad comunitaria y socializante de la cultura. Todo esto empieza a dar un contenido a ese proyecto que se define en los años 20 como la Escuela Rural Mexicana, que establece justamente un antes y un después de los proyectos educativos considerados populares en México. Comienza entonces alfabetizando a la población, pero no solamente a la población infantil, sino que reconoce que su tarea es alfabetizar a la población comunitaria. Por las mañanas, los profesores tendrán la responsabilidad de alfabetizar a los infantes y por las noches a los adultos y jóvenes. Comienza paulatinamente una federalización de la escuela pública, entendiendo una propagación de las ideas que emergen desde la central federal en las distintas regiones, superando cada vez más a las políticas estatales. La primaria rural federal comienza a materializar uno de los preceptos del artículo 3º, que es la obligatoriedad. Esta obligatoriedad no se puede concretar si no hay capacidad de cobertura por parte del Estado mexicano. En este sentido, la Escuela Rural Mexicana es la primera institución que realmente logra una política estatal de atención al analfabetismo, a la ignorancia y a la pobreza.
Esta es una escuela que se presume atacará la marginación y la exclusión, como lo hace incluso la escuela pública en la actualidad. Esta institución inicialmente es atendida por un magisterio empírico que por lo regular cuentan con estudios concluidos, en muchos casos solo de lo que se denomina escuela primaria elemental, que es de primero a cuarto grado, y algunos casos con primaria superior, que es quinto y sexto grado. Pero hay un porcentaje bajo de profesores y profesoras con formación normalista. Esta estructuración del proyecto poco a poco empieza a cobrar mayor fuerza con el reconocimiento justamente de que no solamente se requieren escuelas, sino que se requieren maestros, pero se requiere una escuela con propósitos tan definidos como los que he señalado y en consecuencia se requiere empezar a formar a un magisterio con habilidades, conocimientos, pero sobre todo disposición de asumir una tarea que no había sido propiamente la asignada al magisterio hasta la fecha. Es decir, la tarea fue la de transformar la vida con lo que implica en las comunidades. Para esta tarea se empezaron a construir nuevas instituciones, entre ellas las normales rurales. Una institución que se presume hasta la fecha como una invención del proceso o fermento revolucionario en el campo educativo en México. Esta educación rural empieza a precisar en el calor de una década elementos muy precisos de su tarea. La escuela rural promovida desde la Federación busca reducir la brecha entre ciudad y campo, una integración, pero también busca acercar a las comunidades a la prosperidad desde una industria agrícola. Busca que estas escuelas normales que nacen para formar ese nuevo magisterio sean distintas a las normales decimonónicas. Hay una cada vez más señalada pretensión de lo que se llega a convertir o estructurar un proyecto, pero además de un proyecto, fundamentos que van a dar un cobijo y articulación a las distintas instituciones que se van a señalar como propias del proyecto de la Escuela Rural Mexicana, que fue más allá de la primaria. Entre los propósitos de la Escuela Rural Mexicana se establece incorporar a la masa campesina a la vida moderna, promover el mejoramiento de las condiciones económicas de los campesinos, impulsar el mejoramiento de las condiciones higiénicas y sanitarias de las áreas rurales, elevar el nivel estándar de la vida doméstica, educar o ofrecer una educación rural que sea de tipo agrícola por naturaleza y liquidar el analfabetismo y estimular la vida cultural de los pobres. Los instrumentos tal vez más precisos que le dan cohesión a este proyecto, iniciamos sin duda con la Escuela Primaria Rural Federal. Se suman en este reconocimiento de que no solamente hacen falta escuelas para alfabetizar y transformar, sino un magisterio que atienda a esas nuevas escuelas del campo y serán las normales rurales. Después, las misiones culturales. Una especie de normal ambulante que tendrá una gran tarea en estas primeras 2 décadas para profesionalizar a los maestros empíricos. De 1921 a 1934 se han constituido todo un abanico de instituciones que van a articular el gran proyecto de la Escuela Rural Mexicana, propiamente nacidas con las pretensiones señaladas previamente. Tenemos a la Primaria Rural Federal, a la Escuela Elemental Agrícola, que en términos muy prácticos definen lo que previamente se conocía como la Primaria Rural Federal será la escuela primaria elemental, que ofertaría de primero a cuarto grado, la Escuela Elemental Agrícola, que ofertaría el quinto y sexto, o sería en la práctica una escuela de nivel superior, una escuela primaria superior,
un preámbulo a las carreras liberales. Las normales rurales, posteriormente las regionales campesinas, donde se formarían los maestros y maestras para atender este nuevo proyecto educativo, las misiones culturales y las centrales agrícolas. Dice el profesor José Santos Valdés, en este momento de efervescencia del nuevo proyecto educativo de la escuela rural, el magisterio tuvo que enfrentar distintas tareas, una de ellas llegar hasta el último rincón del territorio nacional y atacar o enfrentar sus primeros enemigos: la soledad, el aislamiento, la mala y escasa alimentación, las nulas comunicaciones, así como cambios de clima y ambientes de insalubridad. A lo anterior se sumaba lo que se define por el profesor como las comadronas empíricas, politiqueros, caciques políticos, tenderos, prestamistas y toda esa fauna que engorda y se fortalece con la debilidad, el temor y la ignorancia de los campesinos. Esto suena de pronto algo mítico, y la misma cinematografía nacional empieza a recuperar esa imagen del profesor que se convierte en el nuevo líder de la comunidad, que enfrenta literalmente a todos esos liderazgos del viejo régimen que se convierten en la ley en las distintas regiones del país. Una tarea, además de formar ese nuevo maestro, se tenía que preparar a ese magisterio que atendió el llamado vasconcelista de todo aquel que sepa leer y escribir, que enseña a leer y escribir. Esa política misionera de alfabetizar como un proyecto de redención a nivel nacional implicó la preparación en ese mismo ánimo, digamos, de cruzada religiosa, la formación de una institución que también es una creación del proyecto revolucionario en materia educativa en México, que son las misiones culturales. Estas misiones culturales se integraban de un equipo de 6 u 8 integrantes, donde había, digamos, maestros normalistas, ingenieros agrónomos, pero también especialistas en ciertos oficios: jabonería, curtiduría, talabartería, médicos veterinarios, enfermeros o médicos generales, que ofrecían capacitación a estos profesores para atender esas nuevas necesidades que la escuela rural ofrecía o atendía en las distintas regiones del país. Estas misiones promovían lo que se denominó como institutos de mejoramiento profesional, los cuales eran, se establecía la misión en ciertas regiones del territorio de las entidades, y ahí se convocaba a todos los profesores de la región para que participaran de estas, digamos, actualizaciones o marcos temporales de 21 días para que se apropiaran de nuevos conocimientos, tanto metodológicos para la enseñanza como empíricos o pragmáticos en el terreno de mejora de producción agrícola, de mejores servicios para prevención de enfermedades, en fin, había una intensa labor social dentro de la comunidad gracias a lo que se promovía en estos institutos. Aquí hay algunas imágenes justamente de uno de los institutos que se lleva a cabo en el estado de Zacatecas en 1927. En la parte superior izquierda estamos observando a todos esos profesores mayoritariamente empíricos que asisten a estos institutos para participar de una oferta de actualización, de profesionalización, para regresar a sus comunidades con nuevos conocimientos y poder mejorar no solamente sus técnicas o métodos de enseñanza, de alfabetización, sino también de mejora de la condición social y económica de los poblados. Lo mismo les enseñaban, como está la imagen al centro, a hacer conejeras, que a hacer espacios de diversión o juegos infantiles con recursos de la región,
como pueden ser simplemente troncos de árboles o a algunas estrategias de pequeñas industrias como la elaboración de jabón. Esta realidad que marca al magisterio de los años 20 empieza a construir esa idea que nos llega hoy cada vez más mitificada del papel del magisterio rural. Donde muchos, en la mayoría de los casos, los profesores o profesoras se tenían que trasladar a las comunidades rurales únicamente acompañados del nombramiento que les daba la autoridad para presentarse como el nuevo profesor. Llegar a la comunidad y encontrarse con la realidad de que en esa comunidad no hay escuela o edificio escolar y nunca lo ha habido. Y su tarea es justamente organizar a la comunidad, persuadirla de las bondades de la nueva escuela que ofrece el Estado mexicano revolucionario y promover la fundación de estos centros escolares con la participación activa y la construcción con sus propias manos y recursos de la comunidad a estos centros escolares, ¿no? Las famosas casas del pueblo. Una escuela como la que podemos observar en la fotografía, organizada por una profesora joven que llega a Estación Berriozábal en el municipio de San Pedro Piedragorda, en el estado de Zacatecas, en la década de los 20, y su primer tarea es hablar con los campesinos y pedirles que se organice la escuela primaria. Los campesinos, como es de imaginarse, como en todas las regiones del país, señalaban que no tenían nada que ofrecer más que su trabajo. Y ella se convierte en una gestora que consigue recursos y los campesinos construyen adobes, donan lo que pueden y terminan con un edificio como el que está en la fotografía. Un edificio alto, con grandes columnas, que al interior cuenta incluso con un teatro para la expresión artística. Este tipo de maestros y este tipo de instituciones empiezan a propagarse con agilidad, al punto que en 1926, a escasos 5 años del nacimiento de la Secretaría de Educación Pública, ya la SEP informa la existencia de 2.600 escuelas rurales federales atendidas por 2.929 maestros, que atienden a su vez a cerca de 144,000 infantes y poco más de 40,000 adultos. Solo en Zacatecas hay 124 escuelas atendidas por 128 profesores que a su vez ofrecen un servicio a 5,380 niños y 1,420 adultos. Como pueden observar, estamos hablando que ese primigenio magisterio rural es lo que hoy conocemos como un magisterio multigrado, mayoritariamente unigrado, con poblaciones estudiantiles que están en promedio entre los 50 estudiantes más los adultos. Comienza a constituirse por los funcionarios federales, sobre todo los titulares de la Secretaría de Educación Pública, una imagen bucólica del mundo educativo que tiene que promoverse a nivel nacional. Moisés Sáenz, como subsecretario, señala que imaginen esa escuela rural ideal que comienza a emerger por el país en esta década. Me permito citar el texto que él ofrece porque me parece representativo de esta epopeya que en muchos sentidos, así como los profesores llegaban solo con su nombramiento, al mismo tiempo llegaban cargados de un imaginario bastante alentador de lo que podían convertir de la mano de las comunidades. Dice, esa escuela imaginaria ideal tiene un maestro, cerca de 40 niños y niñas entre 7 y 14 años de edad. El edificio consiste tal vez en un solo cuarto con un amplio portal al frente. Ve del patio. Hay un amplio espacio alrededor de la escuela. Hay un jardín que en ciertas épocas del año es una mancha de abigarrados colores donde crecen amapolas, margaritas, espuelas de caballero y tantas otras de nuestras fieles flores antiguas. En esta escuela rural, la vida escolar cotidiana, además del barullo de infantes alegres que viven con sorpresa y entusiasmo, leen,
escriben, hacen algún trabajo con números, cantan, dibujan y pintan. Las niñas cosen y bordan, hacen, en fin, todas esas cosas que estamos acostumbrados a ver hacer los niños de las escuelas. Pero aquí los niños, además, crían pollos y conejos, tienen 1 o 2 puerquitos, cultivan flores y cuidan abejas. Estas criaturas, tanto de moreras blancas, han iniciado una colonia de gusanos de seda. Alegremente sacan agua del pozo y riegan sus tierras o arrietes. Si no hay pozo, bajarán hasta el arroyo de junto y afanosamente, pero con rostros radiantes, subirán en botes el precioso líquido para dar de beber a sus plantas, aprender un poema, hacer una cuenta o alimentar un puerco. Todo está en el mismo plano de interés y de utilidad para estos pequeñuelos de nuestras escuelas campestres. Esta imagen empieza a configurar un imaginario que en mucho sentido puede ser perceptible incluso hasta la actualidad mexicana. Este magisterio que se empieza a actualizar desde los institutos que promueven las misiones culturales, pero que también se empiezan a formar desde las escuelas normales rurales, se establecen como pretensiones contar con una preparación sólida en lo académico, un entrenamiento profesional adecuado, un profundo conocimiento de la vida rural, una clara visión para interpretar los problemas generales del país y una sincera actitud para cooperar al progreso del país. El profesor Rafael Ramírez, como uno de los destacados intelectuales del proyecto de la Escuela Rural Mexicana, señala que esta escuela del campo, esta escuela rural, debe de promover mejores hogares, mejores métodos de vida, mejores métodos de trabajo, una mejor organización social, mejores medios de comunicación, mejor salubridad y una mejor atmósfera espiritual. Todo esto se empieza a articular a lo que defino como un concepto de la escuela rural mexicana que en perspectiva, vean el puente que establece en la actualidad, debe de atender el problema de la vida rural. ¿Cómo hacer el suelo más productivo? ¿Cómo dar al campesino mayor bienestar y comodidades? ¿Cómo incorporarlo a la civilización actual? ¿Cómo hacer su vida grata y agradable? Debe enseñar menos dentro del aula y cada vez más fuera de los salones de clase, a través de la experiencia. El programa de estudio no es uniforme para todas las escuelas. Se debe evitar formar mediante la educación unos cuantos sabios en medio de millones de analfabetas. Debe combatir el fanatismo, el alcoholismo y las uniones sexuales prematuras. Y encontraremos un activismo social tremendo a través de distintas y múltiples campañas a lo largo y ancho del territorio promovidos desde esta pequeña institución educativa. Y además, la primigenia escuela rural mexicana se presume debe de ser coeducativa. La escuela rural es mixta con el fin de lograr simultáneamente la cultura de hombres y mujeres y hacer desaparecer las desigualdades que han perdurado a través de los tiempos, convirtiendo a la mujer en una esclava del hombre. Esto es tal vez el primer eslabón de una cadena o el cimiento en el cual se va a sustentar, a establecer este proyecto de instituciones que son la Escuela Rural Mexicana. Entre ellas, ya señalábamos, se requirió no solamente preparar, profesionalizar al magisterio empírico, sino formar a un nuevo perfil de magisterio en las normales rurales. Este proyecto de formación señala que entre sus fines está el realizar un trabajo educativo en las comunidades que permita transportar a la masa campesina del plano inferior en que vive a otros cada vez más satisfactorios, lo cual implica una polifacética función del docente o de la profesora en la comunidad. Cooperar para el establecimiento de nuevos métodos de vida, coadyuvar para mejorar los existentes métodos de trabajo a fin de aprovechar de modo más racional y sabio los recursos naturales y organizar campañas contra el analfabetismo. Algunas imágenes
de escuelas rurales, escuelas normales rurales en estos primeros años, instituciones que nacen de manera muy modesta, establecidas en casas de particulares o por lo regular en edificios de ex haciendas expropiadas por el gobierno revolucionario o en grandes fincas que hay de todo tipo, ¿no? Incluso conventos. Aquí el papel de estas nuevas escuelas y un pequeño marco de referencia de su transición a lo largo de este primer siglo de existencia. Primero, pues nacen como escuelas normales regionales, unas dependientes de las entidades con presupuesto federal, después ya convertidas a un proyecto federal y nombradas estrictamente como normales rurales. Eh, eh, que empiezan a trabajar con planes de estudio que atienden esos propósitos de la escuela rural, es decir, transformar reconociendo las necesidades comunitarias, con un plan de estudios diferente al del mundo urbano, estrictamente volcado a un perfil de profesor que lo mismo tenía conocimientos de legislación agrícola, que lo mismo tenía conocimientos de topografía, de primeros auxilios, así como de métodos profesionales de enseñanza. Eh, pero no me detengo mucho en esto de las etapas, pero me interesa sí mostrar cómo el proyecto de esta idea de formar un profesor polifacético se empieza a gestar en estas instituciones a lo largo de estas 2 décadas. Una perspectiva de un profesor con amplios conocimientos del mundo agrícola, se decía, para convertir eh, al, eh, al campesino en agricultor, ¿sí? Es decir, a explotar nuevos métodos que le permitieran con menos esfuerzo una mayor satisfacción de las necesidades comunitarias. Aquí tenemos en la imagen superior izquierda a un ingeniero agrónomo en la Normal Rural de San Marcos que está presentando la producción de girasoles, que son una semilla que obtuvieron de Rusia, así como una plantíos de calabaza de un país latinoamericano, no recuerdo particularmente, pero todos los productos agrícolas que empiezan a generarse en estas instituciones son resultado de la experimentación, de buscar nuevos y mejores rendimientos. Vemos jóvenes con prácticas de topografía para el trazo de calles, vemos estudiantes cuidando ganado vacuno, caprino en la misma institución. Vemos a una afluencia amplia de campesinos en estas instituciones porque además se convertían en instituciones promotoras del reparto agrícola de las distintas regiones, incluso de facilitadores de créditos para los campesinos de las zonas. De manera que exponencialmente el proyecto federal que apostó por la construcción de un proyecto para transformar la vida comunitaria rápidamente logró una penetración en las regiones. Esto a través de lo que en un principio fueron los acuerdos promovidos por Vasconcelos y que terminaron generando una federalización, sobre todo del magisterio. Para 1939, estados y municipios apenas pagan a 6,755 maestros, mientras que la SEP contaba ya en sus filas con el pago o sostenimiento de casi 13,000 maestros federales diseminados por el país atendiendo estas escuelas. Lo mismo sucede para entender esta epopeya educativa con el tema de la formación de estas nuevas instituciones para maestros rurales. En poco más de 100 años que el país tiene tradición de formación normalista, cuenta con 39 instituciones normales urbanas, mientras que apenas en 14 años
ya se cuenta con 35 escuelas formadoras de maestros rurales, lo cual habla pues de esta acelerada propagación del proyecto federal para atender ese mundo rural. Esta escuela que promueve o se promueve como la ventana o el portal a través del cual se podrá generar una nueva sociedad, establece que desde esa microsociedad que genera en su propio seno escolar, tendrá lugar una educación de tipo democrático, una participación en los actos de la vida económica de las escuelas, principalmente en el manejo del dinero destinado a la alimentación. Se promueve mucho la cooperativa, sobre todo en el periodo cardenista. Se promueve el mejoramiento de servicios, especialmente lo relativo a la salud, con campañas preventivas, así como sanitarias. Se promueve el respeto para sus equipos y demás bienes destinados para el gobierno federal para uso de los alumnos. Hay un respeto al funcionamiento de sus sociedades de alumnos, es decir, comienza un nuevo lugar para la escuela orientada desde lo que establece el artículo 3º constitucional. Y eso me da lugar justamente para señalar rápidamente cómo el artículo 3º constitucional, del cual la Secretaría de Educación Pública se convirtió en su principal referente, se convierte en el punto de querella nacional, y eso nos coloca en una situación para ver nuestro pasado y así entender nuestro presente, dado que el artículo 3º ha sido uno de los puntos más sensibles en la vida nacional de ayer y hoy. En 1934, la primera reforma que sufre después de 1917, se ajusta uno de sus principios axiológicos, que es la laicidad, y en su lugar se establece que la educación que imparta el Estado será socialista. Y se mantiene la gratuidad y la obligatoriedad. Con Ávila Camacho se elimina el adjetivo de socialista y se vuelve a colocar el de laicidad y se agrega el de democrática. Con López Portillo se agrega la obligatoriedad, pero para educación básica, y se señalan los fines de la universidad, de las universidades y de instituciones de educación superior. Con Salinas de Gortari se mantiene la laicidad, la gratuidad, la obligatoriedad, pero también los particulares pueden impartir educación, lo cual pues claramente fue un ajuste en el texto constitucional a partir de Salinas. En el 2002 con Vicente Fox se mantienen los 3 principios y se establece que la educación básica va de preescolar a secundaria. Con Calderón se mantienen los 3 principios, se agrega educación media superior dentro de la obligatoriedad y se ofrecen fondos públicos a universidades privadas, debilitando con esto el carácter público, gratuito y obligatorio, y estableciendo una tendencia privatizadora. Con Peña Nieto, tenemos el referente más inmediato, donde hay un establecimiento de evaluaciones periódicas para ingreso y permanencia y una persecución magisterial terrible, ¿no? Y con Andrés Manuel se mantienen los 3 principios, se agrega el de excelencia y el de universalidad. Esta querella desde el artículo 3º tiene mucho sentido y ahora trataré de desarrollarlo. Este es el mapa que tenemos de escuelas formadoras de profesores en 1936. Básicamente hay una cobertura nacional para atender la demanda que hay en todo el país. Pero estas instituciones, a pesar de su masificación temprana, sufren 3 elementos. 1, la precariedad, la incidencia nociva de lo político en lo educativo y las condiciones materiales de insuficiencia con las que viven cotidianamente. Son lo que se ha definido como escuelas pobres para pobres, señalaba el profesor Santos Valdés, al definir que estas escuelas tenían 4 características de origen. A pesar de lo justiciero de su papel, habían sido escuelas mal ubicadas, caracterizadas por no tener agua potable, no tener tierras suficientes para la explotación y experimentación agrícola, y en muchos casos no tener luz eléctrica. En los años 20, 30, incluso la década de los 40, no era raro encontrar notas como la que se presenta de raras epidemias que pues, en realidad dan propagación en escuelas normales rurales o regionales campesinas con condición de internado, donde la población estudiantil padecía
epidemias, pues básicamente de paludismo y tifoidea por la insalubridad y la precariedad en la que vivían. En el periodo cardenista se da esta reforma, tal vez la reforma más polémica y a la vez historiográficamente analizada en México, que es la que establece el carácter de socialista desde el artículo 3, que genera una multiplicidad de interpretaciones, pero también de polémica nacional que fragmenta y establece estereotipos que marcan sobre todo el magisterio federal. Aquí hay algunas de las distintas interpretaciones. Victoria Lerner nos señala que hubo hasta 33 formas distintas. Básicamente podemos asumir que el adjetivo de socialista fue interpretado de acuerdo a quien emitía una opinión respecto a qué era aquello que se concebía como socialista. Pero al mismo tiempo fue el pretexto perfecto para que se señala paseara de cuerpo entero por la superficie nacional el fantasma del comunismo. Se establece una narrativa bastante hostil de sectores clericales en México contra el gobierno federal y usan como blanco de ataque al magisterio federal. Esta propagación de la política central en las regiones del territorio nacional o esta diseminación del proyecto educativo que nacía desde la SEP en todo el territorio nacional tuvo o dio lugar a una persecución literal del magisterio que trabajaba en estas pequeñas escuelas rurales a lo largo y ancho del territorio nacional. Se establece lo que se define como la fábula de las 3 escuelas. Lo define la Iglesia Católica desde distintas narrativas, discursos, proclamas, señalando que la escuela católica tiene por finalidad la gloria de Dios en primer lugar y en segundo la del hombre. También se ha preocupado por mejorar la suerte del pobre, levantándolo a la condición de obrero y protegiéndolo con obras de caridad. Es decir, esa es la escuela que se defiende en perspectiva de este sector y de un amplio sector de la población. El segundo es la escuela que nace desde el artículo 3 y que se promueve realmente desde finales, desde el último tercio del siglo XIX, que es una escuela laica. Dice, esta no se ocupa de Dios, lo desprecia y proclama que el hombre es simplemente un animal racional. Pero la tercera es la que hace o genera una gran escalada contra el magisterio. Señala, la escuela socialista es la escuela contra Dios, pues tiene por finalidad el engrandecimiento del Estado y la dictadura del proletariado. Combate a Dios, pues está en su contra. Sostiene que el hombre debe seguir libremente sus instintos hasta llegar al nivel de una bestia que rechaza la moral considerada como un catálogo de prejuicios burgueses. Esto da lugar a una condición solamente al cierre del cardenismo de 223 ataques entre asesinatos y mutilaciones, según David Revy hace un análisis a nivel nacional, donde destacan lo que este mural el ataque a la maestra rural retrata, donde 2 sujetos, uno con un aparente pantalón y botas militares, con un fajo de billetes en el puño izquierdo, arrastra a la maestra con la mano derecha jalándola de su cabello, mientras un campesino con un rifle en mano le da un culatazo en la cara, mientras unos niños asustados ven detrás de unos troncos de árbol. Esta violencia ejemplifica varias cosas. Si ustedes ven la figura del hombre con botas y el fajo de billetes, también representa una suerte de suástica nazi, una imagen del fascismo en contra de la escuela pública o de la intolerancia contra la escuela pública. Justamente en estos años, el cardenismo promueve un homenaje a los maestros en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, que se ve en la imagen derecha,
con la leyenda Los maestros rurales sacrificados por el ideal de la escuela socialista. Pero llega Manuel Ávila Camacho, coloca a un militar como Octavio Béjar Vázquez al frente de la Secretaría de Educación Pública y decide retirar o destruir con la construcción de una escalera este homenaje a los maestros rurales. Parte de las tareas que los profesores tienen es identificar a través de informes cómo es la especificidad en todo sentido de su comunidad que atiende. Entre los informes tiene la pretensión justamente de señalar cómo va a atacar el fanatismo y las supersticiones y establecer una perspectiva científica en cada una de las comunidades en las que va a atender. Aquí pongo solamente un ejemplo que la verdad me pareció muy interesante, de un profesor en Nochistlán, Zacatecas, que en junio de 1934 destaca creencias de los lugareños, enlistando que estos consideran que cuando un gato se alinea, hay visita. Cuando truenan las vigas o los muebles, hay muerto en casa. Cuando zumban los oídos, hablan de las personas. Cuando chilla la lumbre, hay visitas. Cuando entran las mariposas prietas a un hogar, hay desgracia en él. Cuando baja la araña patona, es buen agüero. Cuando sube, hay pobreza. Si el cuervo grazna, viene alguien que está ausente. Cuando enciende cigarro, 3 personas, el último se muere, siempre que se enciendan con un solo cerillo. Si una persona quiere a otra mucho, le hace ojo, y si le da una nalgada, no le hace efecto. Las nubes tempestuosas son desbaratadas por niños con un cuchillo siempre que hay rezos. Este tipo de informes ilustran justamente pues, lo que enfrentaban los profesores y aquello a lo que se referían en la perspectiva, digamos, interpretativa del artículo tercero que señala una tarea es erradicar el fanatismo eh, y lo que se considera las supersticiones. Pero un fanatismo, como Cárdenas mismo explicó, no en un sentido de atacar la religiosidad local, sino de darle un contenido mucho más racional a la interpretación de los fenómenos sociales y naturales. Aquí hay algunas imágenes justamente de estas campañas que hemos señalado que se promovían por las normales rurales, las regionales campesinas y las primarias rurales federales en todo el territorio nacional. Lo mismo con prácticas de salubridad, de vacunación, de producción de adobes para nuevos edificios escolares, de manifestaciones públicas en torno a políticas federales como la expropiación petrolera, así como actividades sociales, recreativas, como tardes sociales en las distintas localidades. Eh, Esto que señalaba previamente empezó a constituir imágenes del papel del Magisterio Federal. A través de la prensa. Entonces encontramos reiteradamente algunos adjetivos que empiezan a adjudicarse al Magisterio Federal. Lo mismo señalándolos a los profesores en servicio o a los estudiantes normalistas rurales como comunistas, insubordinados, aventureros, resentidos, agitadores, en fin, una suerte de adjetivos que históricamente van colocándose hasta generar una perversión y una naturalización de la violencia en su contra. Aquí hay algunos ejemplos de la prensa donde señalan básicamente para desacreditar a los estudiantes y a las normales rurales, pues que no hay titulados en estas escuelas, aunque no se contextualiza en realidad el fenómeno nacional, que ya cuando uno revisa se da cuenta de que efectivamente hay más, un porcentaje más elevado de titulados normalistas, mayoritariamente rurales, que de otras profesiones, incluso de otras de normales urbanas. Pero lo que está en el fondo es la posibilidad de desacreditar a través del uso de adjetivos considerados peyorativos, como el de agitadores, el de comunistas, el de holgazanes, en fin. Torres Bodet, en su primer periodo al frente de la dependencia federal, señalaba justamente que estas escuelas cargaban mucho más con una mala publicidad y con una gran necesidad de atención, que con algo real a lo agitador o al carácter de agitadores que se les asignaba. Bien, una pregunta que me ha parecido importante señalar es,
cómo el pasado permite entender la propuesta actual. ¿Qué pasado? El proyecto de la Escuela Rural Mexicana, desde la perspectiva que he señalado de que consideramos o la considero como el origen histórico de este proyecto actual. La nueva escuela mexicana establece en sus principios superar la visión eurocéntrica del mundo, así como categorías de análisis, valores y procedimientos, combatir las distintas formas de opresión capitalista, colonialista y patriarcal, emancipar a los sectores excluidos, pobres, mujeres, indígenas, discapacitados u otros, recoger la visión de la realidad de los grupos marginados, luchar en contra del espíritu individualista, consumista y conservador y patriarcal que implantó el neoliberalismo, formar ciudadanos con sentido comunitario, algunos por su identidad cultural y étnica, e impulsar la capacidad comunitaria en vez de la individual. Estos principios o orientaciones de la nueva escuela mexicana los tomo no precisamente de alguien que promueva o defienda mucho la reforma. Y la idea es justamente poner como los aspectos que se le reconocen, aunque también han sido bastante cuestionados a la fecha, ¿no? Desde su promulgación hasta la actualidad. También sugiere este proyecto de la nueva escuela fomentar la identidad con México, responsabilidad ciudadana, la honestidad es el comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social, participar en la transformación de la sociedad, el sentido social de la educación implica una dimensión ética, política de la escuela, respecto a la dignidad humana, promoción de la interculturalidad, promoción de la cultura de la paz, respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. Esta propuesta sustituye o recupera. En mucho sentido, me parece que establece un trabajo de contenidos educativos de manera interdisciplinaria. Eso creo que ha sido más que evidente en este ciclo escolar. Promueve una enseñanza a partir de problemas de la vida cotidiana, es decir, un aprendizaje situado, un reconocimiento de las condiciones de la comunidad donde se establece la escuela, una evaluación formativa grupal, una autonomía docente. Este papel de la autonomía y ese reconocimiento de la condición comunitaria y esa promoción del trabajo con lo comunitario, sin duda creo que es un puente valioso que se tendrá que seguir trabajando, porque me parece que ese es uno de los puntales que establece o estableció el proyecto de la Escuela Rural Mexicana. Si en 1921 la SEP se propuso atender la realidad social desde la escuela para trabajar sobre y aminorar o reducir o atacar la pobreza, el analfabetismo y el fanatismo, el proyecto escolar que emerge de la nueva escuela mexicana, creo que no ha perdido de vista que la escuela tiene por tarea atacar la marginación social. Una marginación social que se puede entender de múltiples formas, sobre todo a partir de 4 dimensiones. Una de ellas es la educativa, y creo que es en la ruta en la que se puede ir dialogando, porque otra es vivienda, distribución de población e ingresos monetarios, pero particularmente la educación atiende o ataca esa marginación desde lo que son 2 formas específicas de exclusión social, una marcada por el analfabetismo y otra por una población sin educación básica completa. En México, el mapa de grado de marginación, al menos hasta 2020, según la CONAPO, se distribuye como aparece en este mapa y como es evidente, sigue siendo un tema de atención sin duda no resuelto. Este mundo rural y marginación en México ofrece sin duda un gran acierto el que la escuela se asuma como parte de un posible mecanismo de atención a esta marginación social que se establece al menos desde esta población, ojo, que sigue ubicada en poblaciones con menos de 5,000 habitantes por entidad federativa, es decir, poblaciones semiurbanas y rurales, donde encontramos que cuando menos un tercio del territorio nacional de la población de las entidades alcanza porcentajes que van del 59 a el 35% de población que está en estos territorios y siguen marcados por
dos factores. Uno, poblaciones de 15 años o más en condición de analfabetismo, lo cual aún tenemos porcentajes que están por encima incluso del 10% por entidad. Pero también de una población de 15 años o más sin educación básica, que todavía es mucho más amplio, ¿no? Todo esto me permite conectar, para ir cerrando, con este acompañamiento que ha dado el normalismo mexicano para formar a ese magisterio que habrá de atender esas escuelas, sobre todo de educación básica, que siguen manteniendo esta tarea de atacar la marginación. Hoy México cuenta con cerca de 265 escuelas normales públicas que tienen distinta historia, pero comparten en la actualidad un propósito. Esta gran familia del normalismo mexicano la encontramos desde las beneméritas, que vienen desde el siglo XIX, las normales rurales, que son las que hemos dado más atención hoy, pero también los centros regionales de educación normal, las estatales, las experimentales, los centros de actualización, las indígenas, las superiores, las urbanas, las estatales de educación normal, las que son por especialidad. Todo esto hoy es el normalismo y tiene por propósito formar a un perfil de profesional de la educación para atender esa gran tarea que implica incluso atacar la marginación social en el terreno educativo. Esos ecos que vienen de antaño los encontramos justamente como un paralelo evidente entre la escuela rural mexicana y la nueva escuela mexicana, sobre todo en esta idea de una promoción alentada desde los medios de comunicación, desde sectores políticos, desde sectores conservadores, que alentaban el miedo desde la calumnia y la sospecha. Esto, como lo vimos en los años 20, 30, con la reforma de la educación socialista, nos genera unos paralelos preocupantes porque el miedo genera impulsos que llegan incluso al linchamiento, y eso es parte incluso de la historia mexicana, con esta idea del miedo al comunismo, esta intolerancia a la otredad que se puede manifestar como en la quema de libros para purgar y purificar la cultura, como lo hizo la Alemania nazi en 1933, con esta opinión de tener las ideas enemigas y evitar que se corrompiera su población. Así como vimos en agosto del año anterior un llamado a no aceptar los libros por considerarlos ser comunistas y promover una ideologización de la infancia, y en consecuencia encontrar manifestaciones sociales que incluso llegaron a imitar esto que vimos en los años 30 con la quema de libros, pero ahora en el sureste mexicano, por considerarlos de contenido no apto para niños. Hay lecciones que la historia nos permite reconocer para entender el pasado, es decir, nuestro presente. Concluyo señalando que la escuela rural mexicana representa un resquicio convertido en un amplio portal de educación popular que merece ser reconocida y recuperada. Ante la nueva escuela mexicana, considero, se abren dos vías: conocer su origen histórico integrando las voces de sus actores, o silenciarla y olvidar. Apostemos por la memoria. Creo que esa es la invitación para todas y para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le voy a hacer algunas preguntas, para dar oportunidad también, mientras si alguien más desea, todavía es momento. En el apartado de preguntas y respuestas pueden escribir. ¿Qué se podría hacer para cambiar la perspectiva de los alumnos normalistas rurales? Comentaba usted que era algo pues, con lo que era difícil trabajar. Sí, ¿nos podría contestar esta pregunta en lo que damos tiempo para otros participantes? Claro, hace tiempo, y creo que es incluso parte de la pretensión del seminario,
hemos señalado la necesidad de que el normalismo y el magisterio mexicano, como señala Adriano Purós, no tengan nostalgia, sino que tenga memoria. En ese sentido, parte de lo que yo expuse creo que va en la ruta de no recuperar un pasado mítico, sino tratar de reconocerlo en su tiempo y lugar para entender, que efectivamente ha habido hazañas grandiosas, pero que también esta escuela pública que hoy tenemos ha costado mucho, ha sido resultado de la construcción de maestras, de maestros que en el territorio le han dado contenido y sentido a la escuela pública. No necesariamente que sea el resultado de grandes proyectos que emerjan de arriba hacia abajo. Yo ponía el caso de la escuela primaria. No hay un decreto de nacimiento propiamente de la escuela rural mexicana. No hay un decreto propiamente del nacimiento de las escuelas normales rurales. No hay un decreto propiamente de muchas de los grandes proyectos, pero al calor de 2 décadas logramos tener en el país una diseminación de maestras, de maestros empíricos, de escuelas, pero también formados para atender un proyecto que se construyó en el andar. Esa parte a mí me apasiona y creo que más allá del romanticismo que puede generar estas grandes gestas educativas, es valioso acercarnos de manera crítica a la historia de la educación en México, porque particularmente el normalismo mexicano tiene mucho que enseñarnos desde su pasado. Este proyecto de la nueva escuela mexicana, yo creo que ese ha sido uno de sus grandes asignaturas pendientes, uno de sus grandes faltantes. Reconocer el contenido histórico en el cual está sentada su orientación de mirada hacia el futuro. Es decir, ¿de dónde viene lo nuevo? ¿De dónde viene la necesidad del adjetivo de mexicana? Creo que eso ha faltado y en ese sentido el tema del análisis, de discusión, de investigación de la historia del normalismo, creo que debería ser una actividad más participativa en los estudiantes, en las estudiantes, justamente porque ahí es donde se empieza a construir y a darle sentido al papel social que jugamos como profesoras y profesores. Muy bien, doctor. Le voy a leer 2 preguntas más y también quisiera comentar que justo acaban de compartir el link para aquellos que no han registrado su asistencia. ¿En qué momento se fue perdiendo ese apoyo que usted mencionaba de parte de los agricultores o la comunidad hacia las escuelas, o que considera que continúa? Y si considera que la nueva escuela mexicana podría lograr consolidarse o regresar a aquellos principios de la escuela rural mexicana que mencionaba. A mí me parece, y mi apreciación está ahí, que esta orientación que hoy tiene la nueva escuela mexicana de acercarse al reconocimiento de lo que le da sentido y especificidad a la comunidad donde está sentada la escuela, es un elemento muy valioso porque eso sí nos conecta con el proyecto primigenio de la Escuela Popular en México, que yo defino como Escuela Rural Mexicana. Esta idea de transgredir los muros de la escuela, de llevar la escuela fuera de sus muros y de acercar la comunidad al interior de los muros de la escuela, esa relación entre actores, ese reconocimiento, esa libertad, esa autonomía a los educadores, a los profesores, creo que tienen mucho más sentido cuando los pensamos en este paralelo de lo que se gestó en los años 20, 30 y 40 con la oportunidad que nos da hoy el tema de lo comunitario desde la nueva escuela mexicana. Pero esa es una interpretación personal que yo hago porque así como la maestra en Berriozábal,
encontramos muchos casos, muchos testimonios. Aurora Loyo, y hay una colección muy bonita de los maestros de la cultura nacional que nos permiten entender ese andar de maestros donde se establecen lo que hoy podemos presumir solo como eslogan, que parecería más una película de Dolores del Río, pero que en realidad hablan, sí, del andar de maestras y maestros donde la patria los demandó, donde la patria los solicitó y que llegaron y vivieron toda suerte de peripecias, pero lograron persuadir a la comunidad de las bondades de la educación pública bajo la orientación del artículo 3º para tener un mejor futuro, ¿no? Es decir, creo que para eso o en ese sentido es bondadoso la historia del normalismo y la historia de la escuela pública en México en la actualidad. Una nueva escuela mexicana que no tiene identidad histórica puede convertirse en un proyecto sin rostro que termine deformado en el andar, porque no sabe de dónde viene y está tratando de construir en el camino algo que no tiene muy claro, ¿no? Creo que esa es tal vez una posibilidad, el pensar el pasado para entender esa nueva gran oportunidad que nos da de conectar la escolaridad o la vida de la escuela con la vida comunitaria, que es algo que igual siempre ha estado ahí, pero hoy se promueve. Muy bien, doctor. Bueno, segundo. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al doctor Jalier Arnulfo Morales Dueñas por esta brillante participación en esta sesión del seminario. Sus conocimientos y perspectivas han sido realmente enriquecedoras para todos nosotros. Ahora vamos a abrir, no sé, si ya no hay más preguntas y respuestas, nos gustaría leer el reconocimiento que se le va a hacer. Permítame un segundito. Voy a dar lectura a la presente constancia. Dice: la Subsecretaría de Educación Superior, a través del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, la Dirección de Educación Superior para el Magisterio y la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, a través de su Centro de Investigación de la Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica, otorga la presente constancia al doctor Jalier Arnulfo Morales Dueñas por su destacada participación como ponente en el segundo seminario Fuentes, Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica. La firma de la Ciudad de México, 9 de abril del 2024, el doctor Mario Alfonso Chávez Campos, director general de Educación Superior para el Magisterio, y el maestro José de Jesús González Palacios, director de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos. Es en reconocimiento por su invaluable participación y contribución. Es un honor otorgarle esta constancia. Y a continuación, agradecemos a todos los participantes por su activa presencia y participación en esta sesión. Cada pregunta, comentario y reflexión ha contribuido a enriquecer el diálogo y el aprendizaje colectivo. Antes de despedirnos, los invitamos a la sesión 9 del seminario el próximo 16 de abril, a cargo de la doctora Marisol Vite Vargas, de la UPN 131 de Hidalgo, titulada... un segundito. Es que no alcanzo a ver, perdón. Está aquí en el póster. No sé si usted alcanza a ver, profe. Bueno, si no hay algún otro comentario por el momento. No, ¿verdad? Yo dije, no, ya no veo. Ok, bueno, con esto damos por concluida la sesión. Les invitamos a seguir sumándose con las sesiones de cada semana. No olviden subir sus reflexiones en la plataforma. Y pues sería todo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día y gracias por su participación, doctor.